La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 9, Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Hola amigo que estás viéndonos, a toda la gran familia que nos está escuchando desde cualquier país, ciudad. Queremos saludarles desde aquí de los estudios de IACPA en este programa de Más de tu Palabra. Bienvenidos. Hoy con la lección número 9. Pastor Jorge Luis Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Daylin. Listo para continuar nuestro estudio, como cada semana hemos estado de este trimestre, del libro de Josué. Gracias por sintonizarnos y por estudiar con nosotros la palabra. Ya vamos en la lección número 9. Quisiéramos preguntarte qué te han parecido todas estas lecciones. Déjanos saber en los comentarios qué has aprendido de esta historia de Josué, qué lecciones ha impactado más tu vida. Déjanos saber allí. Es interesante tener este feedback con ustedes. Vamos a comenzar con esta lección que lleva por título Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y quiero pedirte que donde estés puedas inclinar tu rostro para orar. Amadísimo Señor, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, de compartirla a través de la tecnología y que nos puedas permitir entenderla, Señor, y poderla guardar y atesorar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios iba a darles una tierra al pueblo de Israel y basándose en la promesa que Dios le dio a sus padres, que la voy a leer textualmente, vamos a recordarla en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, dice: miren, yo les entrego el país, entren y poseen la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes después de ellos. O sea que el Señor le estaba dando una tierra, le estaba regalando una tierra. ¿Qué tenían que hacer ellos? Simplemente poseerla. Ahora, ellos la poseen, pero ahora tenían que repartir la tierra. ¿Qué importancia había, pastor, repartir la tierra? Mira, el concepto de tierra, vamos a comenzar por aquí, es clave para entender el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, le promete tierra. Tu descendencia será grande y tu descendencia habitará en esta tierra. Cuando Abraham llega a Canaán, le dice: a tu descendencia daré esta tierra, y todo lo que pisaste, todo lo que pise la planta de tus pies, la daré a tu descendencia. O sea, durante más de 800 años, 400 años, un grupo de personas, no solamente Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob y toda su descendencia, había vivido con ese conocimiento. Dios nos prometió tierra. Dios nos prometió un lugar, establecernos en un lugar. Josué, y esto es muy importante, creo que lo hemos dicho, yo creo que lo dije en la primera lección, pero Josué es un libro que nos refuerza que Dios cumple sus promesas. Los capítulos 13, 14 de Josué son un poquito tediosos de leer, tantas ciudades, tantos nombres, y es un proceso un tanto tedioso, pero para un judío es maravilloso, porque muestra que Dios cumplió su promesa. Dios dijo que les iba a dar la tierra y se la dio. Mencionamos en la primera lección que el libro de Josué tiene 4 fases, 4 etapas, 4 verbos. Cruzar el Jordán, conquistar la tierra. Ya vimos esas 2 partes. Ahora viene entonces la parte de repartir. O sea, ya Josué cruzó el Jordán con el pueblo. Ya Josué conquistó la tierra. Ahora, la parte de conquistar no estaba completa. Vamos a verlo quizás un poquito más adelante. Pero ahora toca repartirla. O sea, y de hecho, dice el Ellen G. White en el capítulo 48 de Patriarcas y Profetas, en la página 488, que Josué, que aunque quedaba mucha tierra por conquistar, había una misión que Dios le dio a Josué en el capítulo 1, que él debía cumplir antes de morirse, y era repartir la tierra. Por eso la tierra se repartió antes de estar completamente conquistada. Y vimos hace unas cuantas lecciones el lenguaje de aniquilación. Fíjate que no fue completo el exterminio. Hubo muchos pueblos que quedaron allí, e incluso en el libro de Jueces todavía se mantienen, en el tiempo de David, varios países vecinos. Pero Dios dijo: no, yo te encargué cruzar el pueblo, cruzar el Jordán, conquistar y repartir. No te me puedes ir
sin repartir. Y por eso aquí entramos ahora en esta sección del libro que trata la repartición de la tierra. ¿Por qué era tan importante que Josué hiciera esa encomienda de Dios? ¿Por qué repartirla? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la importancia realmente detrás de esa repartición? Mira, en primer lugar, y aquí hay un detalle especial. El pueblo conquistó la tierra, pero al mismo tiempo se la repartió. Aquí hay un elemento de justicia, de equidad, y no solamente eso. La tierra no solamente era una promesa de Dios, que Dios la prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes. La tierra es vista en el libro de Josué y en el Antiguo Testamento como un regalo de Dios, como un don de Dios. Fíjate que parece casi que hasta contradictorio. Algo que tú conquistas, pero luego hay que repartirlo. Se supone que si tú lo conquistaste ya es tuyo. ¿Por qué repartirlo? La repartición de la tierra da a entender que la tierra no le pertenece al ser humano. Es un don que Dios da. Por eso los que se encargaron de repartir la tierra fueron Josué, el líder civil del pueblo, Eleazar, el sumo sacerdote, y los jefes de las tribus. Fueron los que se encargaron de repartir la tierra. No por yo haber luchado más que tú, me tocaba un pedazo de tierra más grande que el tuyo. No porque mi familia tenía un ejército más fuerte o eran más especialistas en el combate que la tuya, entonces yo tenía derecho a más que tú. Al final había como una inequidad, había sí, como algo de igualdad entre todos. Y la repartición de la tierra no solamente me da a entender que la tierra es un don de Dios, es una representación de cómo Dios quería que se organizara la sociedad israelita. En la Biblia tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios no solamente aplicando, explicando, dando su voluntad y sus leyes, también vemos a un Dios que está formando a un pueblo. Muchas de las leyes del Antiguo Testamento eran leyes civiles de cómo Israel debía comportarse. Detrás de esas leyes está el contexto, está la idea del carácter de Dios. Representan el ideal de Dios, pero también representan la formación de una sociedad. En este caso, una teocracia, donde Dios era el que mandaba, e Israel era entonces el pueblo de Dios. No, y que detrás de formar esa nación era llevar a cabo el propósito que Dios quería con Israel, que era hacer una luz a todo el mundo. Es interesante, pastor, pero ¿qué nos enseña, además de repartir las tierras como Dios quería, además de mostrar que Dios estaba organizando una nación? ¿Cómo podemos aplicar hoy día nosotros el hecho, o cómo nos puede, mejor dicho, cómo podemos ver el carácter de Dios? ¿Qué nos muestra esta repartición de las tierras del carácter de Dios? Bueno, primeramente, como ya te mencioné, hay un elemento de igualdad en la repartición de la tierra. O sea, a la hora de entrar a Canaán, todos los israelitas comenzaban en el mismo lugar. Ya el éxito pues dependía de qué tanto tú aprovecharas o no las oportunidades, pero todos tenían las mismas oportunidades. Pero también, Israel venía de Egipto. En Egipto, la cosecha, la agricultura, dependía del río Nilo. Y un río es relativamente estable. El Nilo se desbordaba en una época del año y cuando volvía a su cauce dejaba la tierra mojada, lista para sembrar. En Canaán, el cultivo de la tierra dependía de la lluvia y de las estaciones. Si no llovía, dependía de hecho de 2 temporadas de lluvia. Hoy en día hablamos muchas veces de la lluvia temprana, lluvia tardía. Correcto. Eran 2 estaciones de lluvia que había en Canaán. Al entrar a vivir en la tierra prometida, Israel también tenía que aprender a depender de Dios. Porque si Dios no mandaba lluvia, no había cosecha ese año. Entonces, ¿por qué la repartición de la tierra ilustra o me expresa mejor el carácter de Dios? No solamente por el elemento justicia a la hora de la repartición, de que a cada familia le tocaba un pedazo de tierra y listo. De hecho, hay otro elemento de justicia también y del carácter de Dios. Repito, ¿verdad? Equidad a la hora de repartir la tierra. Número 2, dependencia de Dios para la lluvia y para la regularidad de las estaciones. Pero también había un fenómeno social que se daba en Israel que no tenía ningún otro pueblo, el jubileo. La tierra había sido repartida y había sido asignada por familias, pero dice Dios en el Pentateuco, no, pero la tierra es mía. Tú la tienes, pero es mía. La familia israelita era una administradora de lo que Dios le había dado. El pueblo podía alquilar o podía vender la tierra, pero había un sistema
el Levítico 23 habla sobre el jubileo y el año sabático. Número 1, el 23 y creo que 25 también. Cada 6 años había que dar un 7º año de reposo para la tierra. ¿Okay? Cuando se cumplían 7 ciclos de 7 años, 49, el año 50 era año del jubileo. ¿Qué significaba el año del jubileo? Todas las deudas quedaban perdonadas y la tierra volvía a su dueño original. En otras palabras, yo podía venderte mi tierra, pero esa venta no corresponde a la venta occidental, donde yo te puedo vender este libro y automáticamente pasa a ser tu posesión definitivamente. Si yo quiero recuperarlo, tengo que volver a comprártelo. En el sistema israelita no funcionaba así. Yo te podía vender la tierra, pero esa venta era simbólica. Cuando se cumplieran los 50 años del jubileo, tú tenías que devolverme la tierra. De hecho, un detalle interesante. Como los israelitas sabían que cada 50 años debían devolver las tierras a sus propietarios originales, el valor de la tierra a la hora de tú venderla variaba según cuánto faltara para el jubileo. Si yo te vendía la tierra en el año 2, la tierra costaba mucho, porque tú sabías que podías tenerla por 48 años. Pero si estábamos en el año 45, tú me querías pagar menos por la tierra, porque sabes que solo la ibas a tener un año por 5 años. En el año 50 había que devolverla. Exacto. Era más un alquiler que una venta. Pero esto nos enseña un poquito el carácter de Dios. La igualdad que Dios desea que exista entre sus hijos y el nivel de justicia. Además, vivir en la tierra prometida implicaba responsabilidad. Y este es un elemento que los cristianos podemos aplicar hoy en día, aunque no se aplican a nosotros esas leyes del jubileo, de la conquista de la tierra, repartición de la tierra. Vivir en la tierra prometida implicaba que Israel debía estar sometido al pacto. Por ejemplo, por su desobediencia, Dios destruyó a los cananeos. Utilizó a Israel como arma, pero Dios es el que castigó y el que destruyó y el que expulsó. Pero en Deuteronomio 28, Dios le dice a Israel, si tú desobedeces, yo te voy a expulsar a ti. De hecho, lo hizo cuando los mandó a Babilonia por 70 años. Vivir en la tierra prometida era también una oportunidad y una obligación para que Israel viviera de acuerdo al pacto. No, pastor, y me encanta esta parte, ¿sabe por qué? Porque en el Éxodo, eso fue el inicio cuando Dios hizo el tabernáculo y entregó las leyes, para que su pueblo, esa generación de aquel entonces, viviera de acuerdo al pacto. Pero esa generación no obedeció, fue incrédula. Bueno, esta tampoco. Exacto, pero fue una nueva oportunidad. Es correcto. O sea, lo que quiero resaltar es la oportunidad que vuelve Dios a hacerlo como lo hizo al principio en el libro de Éxodo. Le dio oportunidades, es correcto. Entonces, vivir en la tierra prometida era también una oportunidad para vivir en una relación con Dios, para vivir en esa relación de pacto, de obediencia y de sumisión a la voluntad de Dios. Sí. Ahora, pastor, hoy día que estamos en pleno siglo XXI, que no estamos esperando la heredad de una tierra, de una Canaán, como cristianos, ¿cómo podemos aplicar hoy día estas enseñanzas? No esperamos una tierra, pero ¿cómo podemos aplicarla en un mundo donde tenemos que también, de una u otra manera, vivir conforme al pacto de Dios y obedecer su palabra, aun cuando no vamos a ser herederos de tierra? Mira, ¿a qué vamos a ser herederos? Antes de pasar a ese detalle, yo quiero mencionarte algo que me llamó muchísimo la atención a la hora de repartir la tierra. En el capítulo 13 del libro de Josué. Vamos a ver, Josué. No, en el 13 es lo que Moisés distribuyó. Capítulo 14, la repartición. Hay un detalle aquí de Caleb. Antes de empezar a repartir la tierra, Caleb pide Hebrón. Eso no lo voy a tocar porque ya tenemos una lección sobre el tema de Caleb. Pero. Capítulo 14. Sí. 15. Hay un episodio que se da en la repartición de la tierra y es, la tierra que se reparte a los hijos de Efraín y a los hijos de Manasés, donde los israelitas piden, estas tribus, no nos gusta esta posesión, esto no es suficiente porque somos muchos. Josué les dice, no, ellos creen que van a tratar de manipular a Josué. Y Josué le dice, no, pero también tomen la montaña.
Y entonces estas dos tribus le dicen, no, pero es que ellos tienen carros y son muy fuertes. Recuerda cuando Dios reparte la tierra, había una parte que todavía no estaba conquistada. Y entonces el Josué les dice, bueno, pues conquístenla, ustedes también pueden. Ah, no, es que tienen carros. El momento de repartir la tierra también reveló quién era quién, por así decirlo. Reveló las actitudes. Tú tienes por un lado a Caleb, que todavía tenía fe, que todavía confiaba en las promesas de Dios, y a pesar de que era el más viejo junto con Josué de toda esa generación, él fue capaz de conquistar el monte de Hebrón, que fue el que a él le tocó. Pero tienes otras tribus que tenían miedo, querían que todo fuera fácil, no querían esforzarse, no querían poner de su parte y quisieron tratar de manipular a Josué. Efraín sobre todo, porque Josué era de la tribu de Efraín. Ah, como tú eres nuestra familia, también ahí. Y entonces el Josué demostró ser un líder con carácter, de que no se desviaba de los propósitos de Dios, y entonces le dijo, no, vayan, ustedes lo que no quieren es trabajar, ustedes lo que pasa es que no quieren esforzarse por lo que les toca. También tenemos el caso de las hijas de Zelofead, por ejemplo, un señor que solo dio hijas, y en aquella cultura estaban condenadas a no heredar, pero mediante Moisés, ellas reclamaron a Moisés y dijeron, mira, nuestro padre solo tuvo hijas, y no hay varones. Entonces Moisés consultó a Dios y Dios le dijo, bueno, en Israel las mujeres heredan también. Y es un caso un poquito, para nosotros, normal, pero en aquel tiempo eso era un avance tremendo. Y todos estos episodios que vemos en la repartición de la tierra en Josué nos presentan un Dios de justicia, un Dios de amor. Y ahora sí vamos a la pregunta. Repíteme la pregunta que me habías hecho. ¿Cómo podemos aplicarlo? Pero antes de la pregunta, me quedé con el detalle de que la repartición muestra también lo que hay en nuestro corazón. Sí. Y de hecho yo pudiese aplicar eso a mi vida, o sea, las promesas de Dios que tenemos nos muestra también a qué estamos confiando, o sea, nos muestra realmente dónde está basada nuestra fe. Bien, ahora sí, pastor, la pregunta que te hacía era, ¿cómo puedo aplicar, verdad? El hecho de que repartir la tierra, de que aunque nosotros como en pleno siglo XXI no hay una Canaán que conquistar, no hay una tierra como ellos tenían esa tierra que esperaron por años, ¿cómo podemos aplicar estos principios bíblicos para hoy día nosotros, en esa espera de que si no hay una tierra que repartir para nosotros? Bueno, hay tres elementos, y escúcheme bien porque creo que esto es lo más importante de la lección. Hay tres elementos en los que yo puedo tomar este capítulo, esta sección del libro de Josué sobre la repartición de la tierra y aplicarlo al cristiano, al cristianismo, a mi vida espiritual del siglo XXI. Número uno, como mencioné al principio, la repartición de la tierra, más que una lista extensa y aburrida, vamos a dejarnos de cuento, a nadie le gusta leer esos capítulos de la Biblia, más que una lista de nombres y lugares, es un testimonio de que Dios es fiel a sus promesas. O sea, el mensaje central detrás de la repartición de la tierra es Dios cumple sus promesas. Dios prometió darle la tierra a Abraham y Dios la cumplió. Abraham ya estaba muerto, Moisés ya estaba muerto, pero Dios cumplió su promesa. O sea, el cumplimiento de las promesas de Dios para ti, para tus hijos, para tu familia, ni siquiera depende de que tú estés vivo o viva. Dios cumple sus promesas porque Él es fiel. Eso es lo primero que me enseña a mí. Me enseña qué tipo de Dios es al que yo sirvo, al que yo adoro. Un Dios que es fiel, un Dios que cumple sus promesas. Lo segundo es que el Nuevo Testamento juega un poquito con esa idea. Ya los cristianos no estamos esperando una tierra física como la de Canaán. De hecho, el libro de Hebreos en el capítulo 11 habla de que los patriarcas como Abraham anduvieron errantes como peregrinos y extranjeros, no los que cantan, sino como peregrinos y extranjeros, bueno, de ahí toman los cantantes, es el nombre para ese dúo, porque esperaban, dice, una ciudad mejor. Una ciudad, dice Hebreos 11, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Entonces, el cristiano también está de paso por este mundo. También esperamos una ciudad, esperamos una tierra, pero no como aquella, la Canaán, una tierra que simplemente fluía leche y miel, pero que estaba allí en este mundo de pecado. El cristiano, según el Nuevo Testamento, espera cielos nuevos y una tierra nueva. De manera que aunque yo no participo de esa cultura de conquista y repartición, como cristiano yo sí espero una ciudad eterna, una ciudad celestial, una tierra nueva que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros.
parte también de ese segundo punto, antes de ir al tercer punto, así como vivir en la tierra prometida implicaba una responsabilidad, esperar que Dios cumpla su promesa también implica una responsabilidad. Y aquí voy a tocar un tema que no se suele tratar mucho en nuestras iglesias y entre nosotros, pero vivir en esta tierra, que también Dios nos la dio, aunque no es el mismo fenómeno aquí de repartir por pedazos y por familia, implica responsabilidad de nuestra parte. Implica que yo debo cuidar este planeta. No se habla muy a menudo en nuestros sermones de reciclar, de no contaminar, de no andar, por ejemplo, no sé, pero de quemar basura o de usar productos que dañen el medio ambiente. La idea de que la tierra le pertenece a Dios y de que es un don de Dios, es mía para que yo viva en ella, pero también implica responsabilidad e implica cuidado. Dios creó al ser humano y lo puso en el Edén para que lo cuidara, dice la Biblia. Ahora bien, tercer y último punto. Te dije, número uno, esto me enseña para mí hoy en día que Dios cumple sus promesas, ¿verdad que sí? Número dos, apunta a la herencia celestial, a la tierra nueva que Dios tiene para darme. Pero hay un tercer elemento que yo puedo poner en práctica hoy. A ver, Daylin. Si tú supieras, o si hoy en día un abogado toca la puerta y dice, mira que tu tatarabuelo, voy a poner tatarabuelo porque me imagino que ese sí ya está muerto, sí. No sé tus padres o tus abuelos, era multimegamillonario y te dejó una herencia de $100 millones. Imagínate. Yo voy a correr ¿dónde está para buscar mi herencia? Ahora vamos a ponerlo, la misma pregunta de una manera distinta. ¿Tus padres están vivos, Daylin? Sí, no sé, okay. Sí está. Imagínate que tu papá te dice, Daylin, aquí tengo $100 millones para ti, pero no te tocan todavía. Es una herencia. Ya para una herencia tienes que esperar a que el padre muera, tristemente, pero bueno, es la idea de una herencia. ¿Tú seguirías viviendo de la misma manera como lo haces hoy o cambiarías algo si tú sabes que tienes por ahí una herencia pendiente de $100 millones? ¿Vivirías igual o cambiaría en algo tu forma de vivir? Bueno, sí cambiaría porque estuviese confiada de que hay un dinerito ahí que me va a asegurar mi vejez y yo ya estoy allí y no trabajaría mucho. O sea, sí, me estuviera más tranquila porque tengo un ahorro, un fondo. De la misma manera, el cristiano hoy en día puede vivir como heredero, aunque todavía no hemos entrado en posesión de nuestra herencia celestial. Amén. La Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, presenta esa tensión entre lo que ya tenemos y lo que esperamos, pero que todavía no tenemos. Esa tensión los teólogos la llaman entre el ya y el todavía no. Y la idea de la repartición de la tierra me recuerda que yo soy heredero de una tierra nueva, aunque todavía no he entrado en posesión de ella. Pero, aunque yo todavía no he recibido la tierra, yo puedo hoy vivir como un heredero. Esa herencia celestial hoy en día puede definir, determinar y decidir mi estilo de vida. Debe cambiar mi forma de ver el mundo, porque yo soy un heredero del reino de los cielos. Yo soy un heredero del Padre Celestial. Y la ventaja de esa herencia es que no tengo que esperar a que mi padre muera, porque en este caso Dios es eterno, Dios no muere. La heredaremos junto con Él, estaremos juntos con Él. Pero yo creo que la invitación para ir cerrando ya un poquito esta lección es esa, recordar que somos herederos. Recordar que Dios tiene preparada una patria celestial eterna para nosotros. Y como dice Colosenses capítulo 3, tenemos que poner la vista en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Saber que yo soy heredero del cielo, heredero junto con Cristo de esas maravillas, de esa tierra nueva, tiene el poder de transformar mi vida, de cambiar la forma en la que yo veo el mundo, en la que yo me comporto, en la que yo trato a mis semejantes. Porque tú eres coheredera conmigo. Tú y yo somos herederos juntos, así que yo debo tratarte también como eso que tú eres, como una heredera junto conmigo, junto con mis hermanos de la patria celestial. Qué hermosa lección, me encanta, pastor. Por eso el versículo de memoria ahora le encuentro más sentido. Vuelvan a la fortaleza, vuelvan a esas convicciones de esas promesas, volvamos nuevamente a recapitular en nuestras vidas esas promesas y saber que estamos aquí de paso, pastor. Que porque Dios nos está preparando esa Canaán celestial, ese lugar que ya somos herederos. Una oración final para todos nosotros, pastor, que de una u otra manera a veces olvidamos
que somos herederos. A veces nos dejamos llevar por este mundo tan corrupto, donde nos hace olvidar a ese Dios maravilloso, pero que en esta lección y en el libro de Josué, una vez más recordamos que es un Dios que cumple promesas, y esa promesa de que Él viene a buscarnos, la va a cumplir pronto, más tarde o más temprano, pero Él dijo que iba a volver a buscar a su pueblo y Jesús va a volver a hacerlo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por esta semana, por la lección que pudimos repasar. Ahora te pedimos que podamos vivir como herederos de la patria celestial, que podamos cada día amarte, cuidarte, respetarte, podamos anhelar tu regreso a esta tierra para que nos puedas llevar a esa Canaán verdadera, la Canaán celestial, donde ya no habrá pecado, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.